¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir sin el peso constante del sufrimiento? ¿Cómo sería despertar cada día sin esa ansiedad, ese dolor emocional que parece nunca desaparecer? Para muchos de nosotros, la vida parece una constante lucha, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de estrés, tristeza o frustración. Pero, ¿y si te dijera que hay una salida? Que es posible liberarte del sufrimiento y que todo empieza con un simple cambio en tu consciencia. Hoy te voy a contar una historia increíble, una experiencia cercana a la muerte que reveló un mensaje capaz de resolver el sufrimiento humano desde una perspectiva que pocos se entienden, pero que tú puedes aplicar para transformar tu vida. Vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que tuvo una experiencia al borde de la muerte. En su encuentro con Jesús, descubrió algo que podría cambiar para siempre la forma en que percibes tu sufrimiento. Y más importante aún, cómo puedes librarte de él. Y no, esto no es una simple teoría. Es algo que tú puedes aplicar de inmediato, y los resultados podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Miguel, nuestro protagonista, era un hombre común y corriente. Tenía una familia, un trabajo estable, pero dentro de él había una lucha constante. Al igual que muchas personas, sentía una presión interna que no podía explicar del todo. Estrés, ansiedad, una sensación de vacío que parecía nunca desaparecer. A sus 45 años, la vida de Miguel parecía haberse estancado. Se encontraba atrapado en la rutina y el peso de sus preocupaciones lo consumía cada día más. Hasta que un día todo cambió. Fue en un accidente automovilístico cuando la vida de Miguel dio un giro inesperado. En cuestión de segundos, pasó de la consciencia al borde de la muerte. Y lo que experimentó en ese breve instante transformaría su forma de ver la vida para siempre. Miguel dejó este mundo por unos momentos, y en ese espacio entre la vida y la muerte, se encontró con una luz tan intensa que era imposible describir con palabras. Fue ahí donde vio a Jesús. Miguel no lo podía creer, pero estaba claro. Había cruzado al otro lado. En ese encuentro, Jesús no solo le ofreció consuelo, sino un mensaje que cambiaría su vida. Miguel, todavía en estado de shock, preguntó lo que muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez: ¿por qué sufrimos tanto en la tierra? Y la respuesta de Jesús fue tan simple como profunda. El sufrimiento no viene de lo externo, sino de cómo percibimos nuestra realidad. En ese momento, Miguel entendió que la clave para aliviar el sufrimiento no estaba en cambiar el mundo exterior, sino en transformar la manera en que percibimos el mundo que nos rodea. El mensaje que Jesús le transmitió a Miguel es tan poderoso como aplicable. Nos enseñó que el sufrimiento, aunque parece venir de fuera, ya sea por problemas financieros, relaciones, salud o cualquier otro factor, en realidad tiene su origen en nuestra mente. El sufrimiento emocional y mental es una construcción de la consciencia. Jesús le explicó a Miguel algo clave. La clave está en el presente. Si puedes vivir en el ahora, sin aferrarte al pasado ni preocuparte por el futuro, encontrarás paz. Este concepto ha sido respaldado por muchas tradiciones espirituales, pero también por la ciencia. ¿Sabías que, según estudios de la Universidad de Harvard, las personas pasan casi la mitad de su tiempo, 47%, distraídas por pensamientos que no están relacionados con el momento presente? Este estado mental es una de las principales fuentes de estrés y sufrimiento. Pero cuando Miguel entendió que su poder estaba en vivir en el presente, todo cambió. ¿Y cómo aplicas esto a tu vida? Puede sonar sencillo, pero es extremadamente transformador. El primer paso para vivir en el presente es detener el ciclo de pensamientos automáticos que nos llevan a la ansiedad o la depresión.
voy a compartir contigo una técnica que Miguel aplicó tras su experiencia cercana a la muerte y que tú también puedes usar para anclarte al presente y reducir tu sufrimiento de inmediato. Se llama respira consciente. Es muy fácil de hacer, pero los resultados son impresionantes. ¿Quieres saber cómo funciona? Te lo explico en un momento. Después de volver a la vida, Miguel tenía una nueva perspectiva. Lo que antes lo agobiaba ahora parecía insignificante. Entendió algo que Jesús le había enseñado. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero puedes controlar cómo lo percibes. Esa es la clave de la paz interior, y eso es algo que todos podemos hacer. Piensa por un momento en tu día a día. ¿Cuántas veces permites que el caos externo controle tu paz interna? Nos preocupamos por el tráfico, por los problemas en el trabajo, por discusiones familiares. Pero Jesús le dejó claro a Miguel que el sufrimiento no es algo inevitable. Es una opción basada en cómo decidimos interpretar lo que nos ocurre. Si cambias tu percepción, puedes transformar tu vida. Miguel aplicó este principio y notó que situaciones que antes lo frustraban profundamente ya no lo afectaban. Comprendió que al aceptar lo que ocurre sin resistencia, podemos liberar una cantidad inmensa de energía mental que antes estaba atrapada en el sufrimiento. Y aquí es donde se pone interesante. Este concepto no solo tiene bases espirituales, sino también psicológicas. Psicólogos han demostrado que cambiar nuestra narrativa interna puede reducir drásticamente el sufrimiento emocional. ¿Te gustaría aprender cómo puedes hacer esto tú también? Así que, ¿cómo puedes aplicar este poderoso mensaje a tu vida? Si el sufrimiento ha estado consumiéndote, es hora de tomar acción. Jesús le dijo a Miguel que el primer paso hacia la paz es la aceptación. No puedes cambiar lo que está sucediendo, pero puedes aceptar que está sucediendo. Deja de resistir la realidad y el sufrimiento empezará a disolverse. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces al día te resistes a lo que está pasando? Quizás te frustra el tráfico, el mal humor de alguien o las circunstancias fuera de tu control. Pero si en vez de resistirte, eliges aceptar, verás un cambio radical en tu paz interna. Y ahora viene lo más importante, aplicar esto a tu vida diaria. Quiero que uses la técnica de respira consciente. La próxima vez que sientas que el sufrimiento está apoderándose de ti, detente, cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas. Hazlo ahora mismo si puedes. Te sorprenderá lo rápido que tu mente se calma y cómo el sufrimiento empieza a desaparecer. Lo más asombroso de esta historia es que no necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para recibir este mensaje. Jesús ya nos dio la respuesta. La paz está disponible para todos, aquí y ahora. Si aplicas estos simples cambios, podrás ver los resultados en menos de 24 horas. Lo que Miguel experimentó en ese estado entre la vida y la muerte no fue simplemente una visión, fue una revelación. La consciencia, le explicó Jesús, es como un vasto océano. La superficie del océano son los pensamientos, las preocupaciones y las emociones, pero en las profundidades hay una calma eterna, una paz que siempre ha estado ahí. El problema es que la mayoría de nosotros nos quedamos atrapados en las olas de la superficie, sin darnos cuenta de que tenemos la capacidad de sumergirnos y encontrar la serenidad que necesitamos. Y aquí es donde viene lo más interesante. Las investigaciones en neurociencia muestran que el cerebro humano tiene la capacidad de regular sus propias emociones, pero solo si sabemos cómo acceder a ese estado de calma. Esto es algo que los grandes meditadores y maestros espirituales han conocido durante milenios, pero que ahora la ciencia moderna está comenzando a respaldar. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de esa superficie agitada de nuestra mente al fondo tranquilo del océano de la consciencia? Jesús le dijo a Miguel que todo comienza con la observación.
No te identifiques con tus pensamientos, le dijo Jesús. Tú no eres tus pensamientos, eres el que observa esos pensamientos. Esta simple verdad, aunque difícil de aceptar al principio, es la clave para liberarse del sufrimiento. Y es en este punto que me di cuenta de algo increíble. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas creyendo que somos nuestros pensamientos, pero no es así. Esto es una de las cosas más sorprendentes que puedes escuchar. Pero aquí te explico por qué es tan poderoso. Cuando te das cuenta de que tú no eres tu mente, sino el que observa la mente, todo cambia. Es como si finalmente soltaras el control de algo que nunca debiste cargar. Después de regresar del umbral de la muerte, Miguel no solo entendió esto en teoría, sino que comenzó a aplicarlo en su vida cotidiana. Cada vez que una situación le causaba estrés o incomodidad, él se detenía por un momento, cerraba los ojos y se preguntaba, ¿qué estoy pensando en este momento? A menudo se daba cuenta de que los pensamientos que lo perturbaban no eran reales, sino construcciones mentales basadas en miedos o recuerdos del pasado. Esta es una técnica que tú también puedes empezar a usar hoy mismo. Cuando te sientas abrumado, simplemente detente, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué pensamientos están cruzando mi mente en este momento? Al hacer esto, te distancias de esos pensamientos. Dejas de ser la víctima de tu mente y te conviertes en el observador, el testigo. Esta técnica parece simple, pero es muy poderosa. Los estudios demuestran que la meditación y la atención plena, que son formas de entrenar la mente para observar sin juzgar, pueden reducir los niveles de estrés en más del 60%. Imagina el alivio que sentirías si pudieras reducir tu estrés de esa manera en solo unos minutos al día. Jesús le dijo a Miguel que esta práctica de la observación consciente es el primer paso para liberarse del sufrimiento, pero no es el único. Hay una segunda parte, una técnica aún más profunda que Miguel descubrió y que quiero compartir contigo. Lo que Jesús reveló a Miguel en su encuentro fue algo que ha desconcertado a la humanidad por siglos, la verdadera causa del sufrimiento. Jesús explicó que la mayor fuente de dolor no viene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que sucede. Esta resistencia es la raíz del sufrimiento. Cuando queremos que las cosas sean diferentes a como son, es cuando el sufrimiento surge. Este concepto tiene sus raíces tanto en la espiritualidad como en la psicología moderna. De hecho, un estudio reciente publicado en la revista Psychology Today encontró que las personas que practican la aceptación consciente tienen un 40% menos de probabilidades de experimentar depresión o ansiedad. La razón es simple. Al aceptar las cosas tal como son, eliminamos la lucha interna y por lo tanto, el sufrimiento disminuye. Déjame explicarte esto de manera simple. Cuando te resistes a lo que está pasando, ya sea una situación difícil en el trabajo, un conflicto con un ser querido o incluso un problema de salud, creas una tensión interna. Esa tensión es lo que genera el sufrimiento. Pero cuando sueltas esa resistencia, cuando simplemente aceptas que las cosas son como son en este momento, algo mágico ocurre. El sufrimiento se disuelve. Miguel comprendió que el verdadero poder de la enseñanza de Jesús no estaba en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar su relación con el mundo interior. Al rendirse a lo que es, Miguel descubrió una paz que nunca antes había experimentado. Así que, ¿cómo puedes empezar a aplicar este principio de aceptación radical en tu vida? Jesús le dijo a Miguel que la clave está en aceptar no solo las cosas que te gustan, sino también las que no te gustan. Al principio puede ser difícil, pero con la práctica se vuelve más natural. Lo que antes te causaba sufrimiento ya no tendrá el mismo poder sobre ti. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Pensamos que aceptar significa rendirnos
pero en realidad es lo opuesto. Aceptar lo que es no significa que no puedes trabajar para cambiarlo, pero sí significa que dejas de luchar internamente. Y cuando dejas de luchar, empiezas a ver soluciones que antes estaban ocultas por el caos mental. Miguel comenzó a aplicar esta técnica en su día a día. Cuando algo no salía como él esperaba, en lugar de frustrarse o enojarse, respiraba profundamente y decía para sí mismo: acepto lo que es. Y lo que es más sorprendente es que esta simple práctica transformó su vida. Después de su experiencia cercana a la muerte, Miguel también comprendió algo más profundo. El sufrimiento humano no es solo individual, es colectivo. Todos estamos conectados, y el sufrimiento de uno afecta a todos. Jesús le dijo que la única forma de verdaderamente aliviar el sufrimiento en el mundo es ayudando a otros a elevar su consciencia. Esto es algo que la ciencia también respalda. Los estudios de neurociencia muestran que cuando las personas practican la compasión y la empatía, se activan áreas del cerebro asociadas con la felicidad y la satisfacción. En otras palabras, al ayudar a los demás, también nos ayudamos a nosotros mismos. Y aquí es donde tú entras en juego. Lo que aprendiste hoy no solo puede aliviar tu sufrimiento, sino también el de las personas que te rodean. Si compartes este mensaje y ayudas a otros a entender que el sufrimiento es una elección, estarás contribuyendo a un cambio colectivo que puede transformar el mundo. Ahora que conoces la historia de Miguel y las enseñanzas que recibió, el siguiente paso es tuyo. ¿Estás listo para empezar a liberar tu mente del sufrimiento y encontrar esa paz interior que todos buscamos? Si es así, te invito a aplicar estas técnicas en tu vida diaria. No necesitas una experiencia cercana a la muerte para entender este mensaje. La transformación comienza con una simple decisión: la decisión de dejar de resistir y empezar a aceptar. Y si este mensaje te ha inspirado, asegúrate de suscribirte a este canal para más contenido que te ayudará a vivir una vida más consciente y plena. Comparte este video con alguien que esté luchando con el sufrimiento y podría beneficiarse de esta enseñanza. Juntos podemos crear una ola de consciencia que cambie el mundo. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Te invito a probar la técnica de respira consciente y ver por ti mismo cómo puedes cambiar tu relación con el sufrimiento. Y si te ha inspirado este mensaje, no olvides suscribirte al canal, compartir este video con quienes crees que lo necesitan y unirte a esta comunidad de personas que buscan vivir en paz y conciencia. Porque juntos podemos hacer una gran diferencia en este mundo. Recuerda, el sufrimiento es una elección y hoy puedes elegir diferente.